qué bueno poder conectarnos una vez más a su podcast favorito. Yo espero que sea el podcast favorito y Sí, eso yo lo voy a saber a medida que usted vaya compartiendo y dándole like. El Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Seguimos en el sureste, desde la primera iglesia bautista de Guayama. Estoy desde casa, desde mi ¿la casa, ciudad Rubén. qué? ¿La ciudad qué? Deseada por Dios. No de los Amén. brujos, No, no de los brujos. no. Deseada por Dios. Así que estamos aquí, llevamos ya 2 episodios que estamos fuera del centro y corazón de Puerto Rico. De Cagua. Ya era hora, no, es que allá siguen en remodelación. Y excusamos, ¿verdad? Sí, excusado el reverendísimo Héctor Soto, que por tareas ministeriales de su iglesia está trabajando allá. Sí, de vez en cuando y de cuando en vez. Los Sí, otros días estaba pelando y que verdura. Yo todavía tengo que comprobar eso porque hay que mandan buscar la evidencia, fotito. hay que buscar evidencia. Sí, pero yo no lo he visto en la foto. Yo he visto las No, verduras y la compra, pero a él yo no lo he visto no montando. tampoco, yo tampoco. Bueno, yo no sé, Rubén, si es que él se está desquitando, porque este año hemos faltado mucho y hemos estado corriendo podcast solito. Sí, oye, yo voy a tener que faltar también por No, allá el mismo. problema es que si tú faltas, no sale el podcast. No, no podemos si Rubén falta. Miren, vamos a ver la foto de Rubén aquí. Rubén, ponchate ahí con una foto, Ahí ya que está mi no tienes fotito. cámara. Está Sí, bonita ahí que sí, salgo. esa fotito. Bueno, yo no estoy viendo la foto ahora mismo, pero yo espero que, En el nombre de Jesús está ahí, ¿verdad? bueno, vamos a ver qué foto habrá puesto él. Que él tiene una foto ahí que no se apea de ella, pero tiene una foto nueva con la ala No, caída en la instalación. nosotros los hombres, algo que castiga a los hombres, un hombre tan pronto sale una foto que se ve bien, la usa hasta que no salga otra foto que se vea bien, la sigue Pues vamos a usando y tener que reusando. trabajar sobre eso, Sí, hay que trabajar sobre ¿verdad? eso. Bueno, pero ya está en camino a eso. Saludamos a Ruti. La prometida. Sí, la prometida. Y promete. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, hoy queremos continuar hablando. Si usted no ha visto el episodio anterior, puede visitarnos aquí en el enlace, que va a estar aquí arribita. Ahí Aquí Rubén, está, ahí ¿verdad? está, Aquí ahí está. está. Para que usted pueda ver el episodio anterior que estuvimos hablando sobre el llamado, la vocación, estuvimos hablando con los directores escolares. También estuvimos hablando en otros sobre las casitas de la montaña, seguir las audiciones. Ya han habido dos audiciones que hemos Sí, tenido ya. sí. Está por ahí Estuvo en pendiente. Cagua y otra estuvo en Playa de Playa Ponce. de Ponce, pendiente de las Os- redes sociales que están saliendo es- los detalles de las audiciones. Aquellos que todavía estén interesados que se comuniquen, claro, que y no escriban. solamente músicos ni actores, también hay muchas tareas, hay muchas áreas de que Sí. Aquí está necesitamos saliendo manos. la promoción para que usted pueda ver Casitas de la Claro, Montaña, Bellas Artes de Calle el 5 de diciembre a las 5 de la todo el tarde. mundo allí. Así que estamos por allí. Pastor Julio González de las Piedras está motivado y ese equipo de trabajo. Algo Y muy es un lindo, está musical cuadrando. hermoso. Queremos estar allí en familia, invitar, es abierto a todo el público, ¿verdad? Un mensaje bonito. Pero nada, de eso hablaremos más adelante. Hoy continuamos con nuestro espacio educativo de forma de seguir conociendo nuestros recursos. Y una de las cosas que estamos en el sur es que queremos conocer a nuestros pastores del sur y nos hemos movilizado hasta acá para poder estar más cerca de ellos y hablar un poquito de lo que Dios está haciendo en los diferentes lugares. Y hoy específicamente vamos a estar visitando a Guayanilla. Y muchas veces hablamos Guayanilla y usted dice los temblores. No. No, no son los temblores. Eso ha ocurrido, pero Guayanilla es más que un temblor. Allí se sigue proclamando la palabra de Dios y tenemos un pastor, Gente buena, amigo, doctor, gente buena. reverendo, ahora cafetero, Oh, oh, ahora oh. está de barista. Carlos Padilla, no te retires, regresamos en breve. Vamos a tener un diálogo que sé que te va a gustar. No tenemos la taza de café en mano, pero tú te la puedes tomar. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. En Puerto Rico Porque estas cosas también impactan nuestra fe. hay un mundo en el que Vemos noticias. para tomar una Nuestra decisión mentalidad tiene que ser el reino de Dios. pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Bueno, bienvenido Pastor Carlos Padilla, un aplauso. Amén, amén, amén. Es la primera vez que estás con nosotros en el Nuevo Evangelista. Primerita. Primerita. Sí, así es. Sí,
Qué bueno que estás con nosotros, que pudiste decir presente. Amén, Llegó amén. tempranito para poder grabar este episodio. Carlos Padilla y yo tenemos algunas historias que nos reímos mucho. Yo no sé cuáles debemos contar y cuáles no, pero si empezamos por el café, está siendo apasionado por el café. Podemos empezar por ahí, sí, sí, Ajá. sí. Estamos allí aprendiendo. Yo no sabía que era tan profundo. Tiene su Sí, arte. sí, tiene su arte, es un arte, Es un ciertamente, arte. pero estamos ahí aprendiendo y el problema que yo tengo es que cuando tomo un tema, no me quedo quieto hasta resolver el tema y en esa ando, Y en esa anda, entonces a en veces esa me ando. llama y yo no le contesto a tiempo, pero él Sí, resuelve. sí, sí, buscamos rápido. Compró una cafetera, una buena cafetera recientemente, pero no solamente la cafetera, compró todo el equipo, tiene más equipo que yo ya. Sí, bueno, lo que falta es que salga Lo que bien. falta. No tenemos el café ahora, pero nos tomamos backstage, Así estuvimos es, tomando así café es. ahorita. Sí, así es. Porque cuando usted viene a Guayama, yo le hago café. Así es. En Guayanilla también. En Guayanilla Sí, aunque no también. sea el mismo, pero ahora lo podemos. Tengo, Ahora sí. tengo Ahora que ir pasar podemos. por Guayanilla, Sí, porque, no, no, Bueno. Guayanilla. porque anteriormente he estado por ahí, pero todavía no había No, máquina. yo he entrado a Sí, la sí. cocina de Guayanilla. Sí. Ah, y te atienden muy bien, muy buena comida, Siempre hay algo, siempre hay algo. pero el cafecito no, aquí para allá. No, es Sí, sí. reciente, es reciente. Gente, yo estuve haciendo café por allá, llevé mi maquinita Sí. en algún momento para allá cuando Sí. estuvimos Así impactando y es. acompañando. Así es. También nos caímos allá. Sí, dejaste la marca allí. Así que ya Dios sabrá qué quiere decir allí. Hace mucho Sí, tiempo. sí. Nos caímos 2020. en el 2020, hace 6 2020. añitos. Sí, Qué sí. clase de caída. Sí, La misión por poco cambia. sí. Pero está haciendo café, ahora yo me falta ir a probarlo. Eso es así. Tengo que ir Te a invito, probar. a los dos. Vayan juntos y Vamos nos a tomar sentamos café, allí. hay que ir para allá. Así es. Carlos Padilla está en la iglesia bautista de Guayanilla, Así es. allí cerca de la misma Autopista, sí. la autopista, Sí. y a menos nada de la primera de Yauco. De Sí, hecho, 10 minutos más o Guayanilla es menos. hija Hija de la primera iglesia bautista de de la, Yauco. de la pastora, ¿verdad? Que en paz descanse, de Mercedes. Sí, Fue la que comenzó. sí, correcto. Fue que comenzó la misión. Estuvo 32 años Wow. Wow. en nuestra iglesia. Wow. 32 años, 12 como misión y 20 como iglesia, o 19 como iglesia. Ujú. Y ahí fue que ella se retira y yo llego Y tú entonces llegas. en el 2013. Bajo el pastorado entonces del reverendo Julio González también. Sí, yo llego a Guayanilla y precisamente en ese tiempo el reverendo Julio González se retira en Yauco. Ok, Sí, qué bueno. He sido, ¿verdad? Tiene historia y viene de sí, sí. Así que- Y vengo del sur. 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 No, no es como yo que vengo adoptada. Sí, no, sur. Sur. Y soy del pueblo del café, por si acaso. Ajá. Vivo en Guayanilla, pero... Y ahora es que se está adentrando en y el ahora tema. sí, tomamos cafecito y eso, pero ahora es que estamos aprendiendo un poquito sobre eso. La historia del pastor Carlos Padilla es una historia que nos recuerda que la misión de la iglesia continúa aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y hoy vamos a estar hablando de eso de la misión no se detiene. Ha atravesado diversidades temporadas, pero en los últimos 6 años, prácticamente, bueno, un Ujú, poquito más, también está María. ujú. Vemos cómo este ministerio ha evolucionado, ha tenido que sufrir unos cambios que a la larga son positivos y cómo también él se ha expandido más allá de las 4 paredes, entrando a trabajar con una población que no todo el mundo le apasiona o dedica el tiempo para trabajar esta población que pudiéramos decir que son estas poblaciones marginadas por sus contextos. Y estoy hablando de la población carcelaria. Así que vamos a estar hablando un poquito hoy sobre ello. Pero antes de adentrarnos en medio de eso y cómo la esperanza y cómo todas estas cosas nacen, queremos conocer quién es Carlos Padilla. Porque posiblemente usted dice, ¿y quién es él? No lo ha visto mucho, a lo mejor sí, ¿verdad? Él se ha mantenido. Cuéntanos quién es Carlos. Sí, bueno, ya dije que era de Yauco, ¿verdad? Originalmente nací en el 74, así que saquen números. No tengo problema con la edad. Dios ha sido bueno y nos ha bendecido. Vengo de una familia humilde, ¿verdad? También de un pueblo humilde. Yauco es un pueblo que durante los años ha ido levantándose, pero interesantemente llevo 32 años viviendo en Guayanilla. Aunque no como una forma de vivir completamente en Guayanilla, porque yo vivía en Guayanilla, pero todo lo hacía en Yauco. Ok. Hasta del 2013
que comienzo a pastorear en Guayanilla. Ya para el 2015 empiezo full time en la iglesia de Guayanilla y ahí es donde comienzo entonces yo a hacer todo en Guayanilla, a conocer a la gente en Guayanilla, los pueblos, los sectores, o sea, los sectores, las comunidades. Y, por ejemplo, todavía confundo las comunidades. Me dicen, yo soy de tal comunidad. Y yo, espérate, déjame ubicarme. Esta o aquella. Sí, porque no soy natural de Guayanilla. Pero ya Pero llevamos llevas ahí 13 años. 13 años en la iglesia, sí. Pero viviendo en Guayanilla llevo 32. Ajá, qué Sí, interesante. pero que todo yo lo hacía en Yauco. Yauco. Trabajaba en Yauco. Yo iba a dormir a Guayanilla. Entonces, pero llevamos 13 años ya, ¿verdad? En nuestra congregación. Como tú dices, son tiempos distintos, retos distintos, comunidades que han sido transformadas tal vez por los golpes de la vida, por los golpes de la naturaleza, por un contexto triste de ver personas en adicción, en las plazas, gente que ha huido por el temor de necesidades, de los temblores, gente que han dejado sus casas abandonadas. Ujú. Me da curiosidad eso, ¿verdad? Cómo tú decides salir y dejar tu hogar allí y los años pasan y se va deteriorando tu casa, pero decidiste hacer una nueva vida en otro lugar y todo eso afecta a la iglesia. La iglesia no es un sistema numérico, la iglesia son familias. La iglesia son hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes que sufren el impacto de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y como pastor, todo eso también nosotros lo llevamos. Cuando vemos familias que deciden irse al exterior, pues nos duele. Y no que decimos, ahí tenemos 4 menos o 5 menos, no, es que decimos, hay una familia menos que va a estar con nosotros. Y todo eso lo hemos atravesado de María para acá, ¿verdad? Cuando vemos las estadísticas que hacen sobre el pueblo de Guayanilla, sale uno de los pueblos, creo que es el segundo más pobre en Puerto Rico. Creo que el primero salió Guánica, algo así. Estamos por allí. Y eso se ve en el ánimo de la gente, se ve en el pensamiento de la gente, pero a pesar de todo eso, ¿verdad? Que podemos ver como reto, la palabra de Dios sigue siendo el sustento y fortaleza de las familias. Dios ha sido fiel, Dios ha estado con nosotros, Dios no nos abandona y vemos familias que llegan, gente que se va y es como una transición durante tiempo, durante meses, pero la iglesia sigue allí. Y seguimos trabajando, ¿verdad? Son retos que cada uno como pastor tienen en cada una de las comunidades donde Dios ha plantado una iglesia. Y cuéntame, ¿quién es Carlos fuera del púlpito? Bueno, ¿O de dónde viene Carlos? Carlos viene de una familia humilde, ¿verdad? Carlos viene, y voy a contar esto, tal vez alguien ¿verdad? No lo sabe. Carlos fue un desertor escolar para el momento de la escuela superior, porque Carlos lo que le gustaba eran los carros, la mecánica, la fiebre. Y en la escuela superior de mi pueblo, que tiene vocacional, yo quería estudiar mecánica. Y no me cogieron en el primer año porque estaba lleno. Y Carlos, como cualquier otro joven a esa edad, se desmotivó, no quería seguir adelante con las clases y comenzó a faltar y Carlos quería estudiar mecánica. Carlos quería, para que vea que cuando Carlos toma un tema, es allí donde Carlos quiere estar. Y terminé fuera de la escuela, ¿verdad? Terminé fuera de la escuela y entonces me fui, no que me fui a caminar en las calles, sino que me fui a estudiar mecánica a otro lugar y allí se supone que yo terminara el 4º año. Y no fue así, tomé un año de mecánica automotriz y cuando íbamos a regresar para terminar 3 meses que quedaban, el instituto cierra, fue en Mayagüez. Y entonces nos quedamos como en el aire, pero Carlos viene de esa gente de esos jóvenes que le gustaba la fiebre, que le gustaba el carro, Ujú. que si pistones, que si rotores, y si alguien me está escuchando de nuestros hermanos sabe de lo que estoy hablando, pues se va a reír y va a decir, sí, no, yo soy tal cosa, nos identificamos como pistones, como tú con la pelota, que si eres de aquí o eres de allá. Bueno, yo soy Red Sox. Por eso, pues yo siempre, ¿verdad? Estuve con los pistones, no, yo soy pistón. O sea, que Y te gustaba ver la fórmula también, Fórmula sí, 1 y eso. fíjate, no tanto la Fórmula 1, pero sí carreras cortas. Carreras Sí, cortas. pues Fórmula 1, como dan Sí, que tantas ibas a la vueltas, como que fiebre y esas cositas. nos íbamos a la fiebre, corríamos de noche. De allí es que ¿Y cuánto viene bajaste en cuarto de milla?
Pues mira, el día que fui no bajé tanto porque el carro falló y no volví. Después Dios comenzó a trabajar conmigo y como que la fiebre comenzó a bajar. La Y fiebre comenzó fue a bajar. comenzando otra fiebre. Sí, sí, comenzó otra fiebre porque desde niño yo iba a la iglesia con mi tía. Qué lindo. Mi tía me llevaba a la primera iglesia bautista de Yauco cuando niño. Luego comencé a ir a una iglesia vecina a dos calles, dos casas al lado de donde vivíamos, que es la Iglesia Evangélica Unida, barriada Arturo Lluveras. Y allí fue donde me bauticé. Después fue que me aparté, después fue que me fui a la calle, fue que me fui a la fiebre. Pero luego entonces comienzo a trabajar, me ocupo. Si tú supieras que yo hice perdóname, pero es que me río cuando digo cuarta mía porque yo me monté, ¿Sí? en la de Carolina, una vez me metí con mi Baleno Sport y lo Ajá. bajé como en Pues 15, estaba pero 15, 15 y ¡Ey, de medio. verdad. pastora! Miré, yo me sorprendí, Pero un eso, cuarto un cuarto yo o creo un que octavo. Yo creo que un a lo mejor octavo. era un octavo, Por eso, ahora sí, sí. es fábrica, pero mire, no fue hace mucho tiempo. Sí, 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 La sí. cosa es que eso se levanta. Uy, eso se siente Sí, sí, brutal. sí, sí. ¿Cómo tú Pero La manejas esa? adrenalina. Porque que se siente bien, sí, La adrenalina. se siente. todavía en este tiempo, cuando uno va manejando en las calles, y no es que estoy corriendo en las calles, pero es que veo gente que se me pega, que se me acerca y como que yo veo y como que algo Le me late el hace corazón, le late para el yo, corazón. no, pero no para correr, sino para alejarme de ellos. Y de repente acelero y me desaparezco. Ahora mismo cuando venía de camino me pasó igual. Y es algo que tú lo llevas, es algo, pero Dios lo tiene controlado. Sí, es algo como que ahora yo pienso en todo lo que el dinero que gastamos, que Gasta invertimos, porque bastante dinero. la fiebre Imagínate, es en este gastar. tiempo hubiera sido Medtech, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Sí, pues fíjate, todavía ese colegio no existía para mis tiempos. Quién sabe si hubiera estudiado allí. En Claro, Ponce tienen uno ahora. Ujú. sí. Pero ahora hay mucha tecnología, ha cambiado mucho las cosas, pero es mucho dinero. Entonces, Carlos viene de allí. Viene de tener amistades donde siempre nos entreteníamos en la fiebre. Todo lo que a mí me gustaba era la fiebre, los carros, la tecnología. Yo desarmaba las cosas, siempre tenía que buscar entenderlas. Todavía, ¿verdad? Cuento una anécdota de mi hermana. Una vez se enojó conmigo porque yo le desarmé un radio y yo quería saber cómo funcionaba un radio. Después no funcionó nunca más y ella en broma. Esa era mi pregunta. Sí. ¿Funcionó? No, y en broma ella me dice, me dañaste un radio a Que no esta sabe que edad. estabas empezando. Claro, entonces, pero después estudié tecnología Qué electrónica chévere. y ese siempre ha sido mis pasos siempre han sido eso. Ahora, después de viejo, pues, en el compromiso con la obra, hemos tenido que Aprendí a tocar. ¿Bajo fue batería? ambas. Ya el Anda. bajo se me olvidó un poquito porque hace tiempo que no toco, pero está allí. Tengo mi bajito allí. Sería cuestión de volver a empezar otra vez. Así que ese niño que ha crecido, que creció en el tiempo, su pasión principal eran los carros, Sí, la así es. mecánica. Y me encantan los carros y siempre, Y y después trabajé en un lugar que tiene que ver con eso, ¿verdad? No voy a mencionar el lugar, pero es un centro automotriz donde ayudé a la gente en taller de mecánica. Después pasé a trabajar con neumáticos, con las gomas que decimos nosotros. Después pasé a vender piezas. Después pasé a un departamento de vender piezas, entregar piezas a los talleres. Y ese fue mi mundo, ¿sabes? Mi mundo fue, si yo estuviese hoy en el tiempo de Jesús, Jesús me diría, ven que te voy a hacer mecánico de hombres. Sí, qué es bueno, así, me es la gusta eso, realidad. sí, porque es el área. Porque, ¿sabes? No creo que Dios, y lo veo, ¿verdad? En Bueno, que él era Moisés, pescador porque y esa es por la pesca que se eso, dedicaba. y por eso fue, Exacto. ¿sabes? No le va a decir te voy a hacer Te voy a carpintero, no decir te voy a cuando tú hacer. eres pescador. Exacto. Y así yo lo veo. Claro, no es lo mismo trabajar con un vehículo que trabajar con personas. Ujú. Pero por otro lado, sí, hay algo Bueno, que arreglar, hay algo que componer. y hay que aprender, y hay que Y, buscar, a- y cuál es la y, pieza, y a- qué es lo que y hay. como yo tengo El scan. uno de mis problemas es que si yo no entiendo algo, no pongo mis manos. Y ahí es donde me tardo a lograr entender, ¿verdad? Estamos hablando del café. Estoy tratando de entender cómo funciona todo para yo poner mis manos. Y no es que sea malo, pero soy así. Si no entiendo algo, si El tú me... café cuenta una historia. Sí, Y hay que conocer hasta la historia del grano, cómo se llevó, cómo se formó hasta que llega ahí, hasta que llega a la taza que te vas a tomar. así es.
Así Y así es que la vida. así es la vida. Oye, Carlos, decías ahorita, en medio de lo que estás compartiendo, que tuviste un tiempo de rebeldía o, ¿verdad? O algo Sí, así. Cuéntanos. mira, es interesante. A los 16 años me bautizo en la Iglesia Evangélica Unida, Barrial Tuyo Veras en Yauco. Pero a esa edad, que es una edad en los teen, la capacidad del joven no es la mejor, ¿verdad? Y yo comencé a ver situaciones en la iglesia que a mí me impactaron y comencé a alejarme. Comencé primero como que a no entender qué pasaba. Comencé a mirarme y decir, pero esto no es lo que yo he aprendido o lo que me han enseñado o lo que quiero para mí. Y me alejé de la iglesia. Sí, me dolió mucho imagínate hoy, me dolió mucho en aquel tiempo yo ver personas líderes de la iglesia discutiendo en el altar por situaciones de la iglesia, administrativas o lo que fuera. A mí me impactó eso mucho. Y yo dije, pero si esto es lo que yo entendía antes de estar aquí, eso era lo que yo había, pues entonces, ¿por qué estoy aquí? Y yo me decidí a alejar. Y allí entonces, ¿verdad? Pues comencé a vivir a esa edad la vida que yo quise. Y luego a los 25 años fue que Dios va por mí. Dios va por mí. Dios no envió a nadie. Me gusta esa expresión, Rubén, Dios va por mí. Dios va por mí. Porque a veces pensamos en que Él envía a alguien o envía a alguien. No, No, es Dios mismo. pero ¿sabes por qué Dios va por mí? Porque ya había en mí algo de Él. Desde niño lo conocí, desde adolescente, joven, me bauticé. Había, como cuando dice la Escritura, instruye al niño en el camino. Y eso que había en mí fue que entonces a los 25 años Germina. vino a mí, empezó a como que hablarme, como que yo a escuchar eso mismo, y allí fue que yo me reconcilié con el Señor. Él vino a mí, Él vino a Qué mí, hermoso. sí. Y entonces, y ahí comenzaste Sí, te casaste. llego a la primera iglesia bautista de Yauco. Fue para el año 1998, después del huracán George. La iglesia de Yauco, el templo sufrió grandemente estragos del huracán. Pero yo llegué allí, estábamos reuniendo en otro lugar y ahí comencé, ¿verdad? A escuchar otra vez, a comenzar de ¿El templo cero. grande o el No viejo, el el del grande, sí, pueblo? no el Ah, ok. grande. Para aquel tiempo el templo tenía unos cristales a la parte de atrás del altar, tenía el techo, todo lo dañó. Hay unas fotos de eso y fue muy fuerte. Y comencé a empezar de cero. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que a no todo el mundo le gusta empezar de cero. Pero no es nada malo empezar de cero. Yo llego a un lugar después de haber o fallado o apartado. Es de la misma forma de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo cuando decidió regresar, es más, ese decidió regresar en negativo. Porque él venía a pedirle al padre que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Ujú. Entonces, yo llegué hacia Yauco. Y una de las cosas que yo sentía cuando llegué a Yauco es que me sentía sucio. O sea, me sentía que lo que yo había vivido en la calle, yo no lo quería para ninguno de los que estaban en la iglesia. Yo me senté al final, bien atrás, en la última banca en una esquina y le dije, Señor, llegué aquí, eh, déjame aquí, no me muevas de aquí, pero te dije que regresaba. Así. Después en el caminar, pues, y mi iglesia sabe, ¿verdad? En mi testimonio, lo que me han escuchado, que después me di cuenta que que ellos no eran tan limpios como yo pensaba, sino que también en medio de ellos había un proceso. Ujú. Como en mí, Dios comenzaba un proceso. Y ahí comencé en Yauco. Y lo de casarme fue después. Fueron algunos años después, porque antes fui de misiones. Yo estuve 7 años yendo a Venezuela. Eh, Dejamos de ir a Venezuela cuando a la mamá de mi hijo fallece. Él tenía 9 años y ahí yo decidí parar los viajes misioneros y comenzar a trabajar más con él, viajar con él, dedicarle más tiempo a él. Fue un proceso. Eso fue en el 2008, 2007. Yo me casé con Ibelis en el 2005. Yo viajé en el 2001, 2002, 2003, 2004 a Venezuela, viaje misionero. En el 2005 me casé con Ibelis.
2006 regresamos y en el 2007 también, y ahí fue que entonces ella fallece, 2007 por allí. Y, y hasta que Dios decide, yo he aprendido en este caminar que yo no me muevo. Dios es el que abre la puerta. Y sé que hay personas que luchan, que empujan, que tumban puertas. No, no hagas nada, no hagas esfuerzo, no hagas nada. Cuando Dios tiene una puerta para ti, Amén. hasta te resbalas y llegas al otro lado y ni cuenta te diste. Son cosas que debemos aprender en este caminar. Ujú. Pero yo te lo digo ahora, después que uno, ¿verdad? Ha Bueno, ha caminado, haya caminado. crecido y ha madurado. Pero sé porque hay personas que tal vez hoy están Es que la atravesando misión no se eso. detiene. No, no se detiene. Y Dios no se detiene. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo Dios de gracia, el Dios de misericordia, el mismo Dios de bondad, pero también el mismo Dios que dice no, cuando es no y punto. Estamos viendo aquí a un hombre que ha sido, que ha sido resiliente, cómo en medio de los procesos de la vida ha enfrentado diversidad de escenarios, pero se ha levantado y ha podido continuar en medio de los tiempos. Así que muchas veces hemos querido ese detente porque muchas veces hablamos, pero no conocemos Ujú. quién está. Entonces todos nosotros estamos llenos de una experiencia de vida que es la que hace esa esencia del reino y por qué respondemos al llamado. Eso es así. Eh, a veces por esas razones que no conocemos es que cada persona tiene una afirmación o una forma de ser las cosas. Y sí, 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 si nosotros sufrimos toda nuestra, ¿cómo te digo? Todo esto que Guayanilla ha pasado, ¿verdad? Nosotros como pastor allí, si tal vez yo no hubiera atravesado situaciones en mi pasado, en mi experiencia de vida, tal vez me hubiera rendido. Probable. Sí, pero como Dios conoce todas las cosas, así fue David. Dios no tenía a David en el campo, Dios no tenía a David preparándolo, Dios no tenía a David que olía mal, sí olía mal, que estaba todo raspado, sí que estaba todo raspado. Ah, que tal vez no hablaba bien, que tal vez no tenía mucho estudio. No, no, pero él era un bravo. No era corpulento, un No, el hombre guerrero no, si tradicional. no le servía la armadura y en el hogar, en la familia, había un grupo que, ¿verdad? Que eso está escrito y siempre Siempre el que es no es el que miran. Ah, eso es sí, otro tema. ese es otro tema, Eso es otro anótalo, tema. Sí, anótalo. anótalo. Pero siempre me he identificado con esa experiencia de David, porque eso me ha pasado. Pero yo no empujo puertas, yo no empujo nada, yo no toco, sí siento y Dios va a uno convenciendo y mostrando que algo está haciendo, pues que lo haga. Ujú, Él lo va a hacer, qué bueno. Él lo va a hacer. él lo va a hacer. ¿Cómo surge el llamado? ¿Cuándo? ¿En qué momento de tu vida? Dijiste, no, Dios me está llamando a algo más. Mira, en Yauco, en la iglesia bautista de Yauco, Dios me da la oportunidad de comenzar a conocer lo que son los ministerios, el trabajo, la obra. Y siempre había en mí algo por el evangelismo. Siempre, siempre había algo en mí por el evangelismo. Y yo llegando a la iglesia, nuevecito, comencé a ayudar en ese ministerio. Yo tenía una picó, recuerdo, y había, mira, no, vamos a cargar los equipos, hacemos aquí, nos dividimos para ayudar. Y comencé a conocer ese ministerio y me conecté mucho con él. Algo Dios puso en mí, un fuego, Dios puso un fuego en mí por ese ministerio. Bien. Y luego me da la oportunidad de presidirlo, ya que te estoy diciendo, año 2002 tal vez. Y comenzamos algo muy interesante, que cuando yo llego a presidir el Ministerio de Evangelismo, yo comienzo a identificar lugares donde la iglesia no entraba. ¿Y a dónde tú crees que fuimos? A los residenciales, al cerro. Y había un lugar específico que tal vez la iglesia sí había ido, pero hace muchos años, la comunidad vecina de la iglesia. Y entonces decidimos hacer, ¿verdad? Los servicios de Semana Santa y de aniversario, dividirlos en estos sectores. Y
y se me hizo un poquito cuesta arriba porque la gente tiene temor Ujú. de visitar esos lugares, pero se dio y Dios se glorificó y Dios comenzó a cambiar la mentalidad de, fíjate, yo soy nuevo en la iglesia para aquel tiempo y Dios comienza, ¿qué voy a saber yo que Dios me usa a mí? ¿Qué yo voy a entender en aquel tiempo que Dios usa a uno? Y Dios nos movió a esos lugares y gente se comprometieron y después como que la mentalidad de personas, porque no era toda la iglesia, comenzó a cambiar. Muchos no fueron a esos lugares, pero fue tan impactante ver cómo la comunidad se acercaba, con temor también. Siempre ha habido un pensamiento de esos sectores marginados que la iglesia va a ir a señalarlos y a juzgarlos. Y nosotros, pues Dios nos dirigió a hacer algo distinto. Lo que hacíamos era que comenzamos a hacer días familiares, clínicas de salud y llevarles invitaciones, pero lo hacíamos el sábado antes de comenzar la campaña en ese lugar. ¿Y qué pasa? Que eso nos abría las puertas. Llevábamos payasos, juegos, repartíamos cositas para los niños, había una clínica de salud y ya la gente cuando íbamos el lunes ya sabía que éramos nosotros y se acercaban, pocos, pero se acercaban. Tú los veías en los balcones y eso a mí me enseñó mucho, me enseñó mucho. Y yo comencé por allí, por evangelismo. eh, y luego seguimos, pero ¿qué pasa? Luego comienzo a trabajar con los jóvenes en la iglesia y allí fue donde yo siento que Dios me está como, yo digo, se lo digo a veces a algunos hermanos y tal vez no entienden porque es algo mío, que Dios te empuja. Yo no sé si tú has sentido que Dios te empuja. Tú estás aquí, Dios te empuja. ¿Una pregunta o una No, no, bueno, afirmación? está bien. Y Sí. yo sentía que Dios me estaba empujando, y yo no quería moverme, yo quería ir como pasito a pasito, pero llega el momento en que Dios ve que uno va lento y como que lo empuja. Y allí fue trabajando con jóvenes y en toda la dinámica de evangelismo y también estábamos también alguna vez que otra visitando las cárceles. Yo comencé a visitar cárceles antes de casarme con Ibeliz. Ya cumplimos 21 años de aniversario ahora. O sea que llevamos cerca de 22, 23 años visitando las cárceles, inclusive, que no ha llegado allí, pero te lo digo porque es antes. Una vez fuimos a una actividad en la cárcel y íbamos entrando hacia un módulo y en el pasillo nos encontramos con unos confinados y se pararon a saludarnos. Y estaba Ibeliz, yo y otra persona, que saludó a ellos, y después me saludó a mí. Y cuando saluda a Ibeliz, le dice, ¿y tu esposo cómo está? Eh, Ibeliz dice, por fe. Pero nosotros no éramos nada, éramos hermanos de la iglesia. Oye, pero ella dijo por fe. O sea, ve interés. Bueno, Es otro tema para eso, preguntarle. exacto, y que no Sí. vino, no vino. Pero que es lo que yo te digo, que cuando Dios hace algo que uno no entiende, Él siempre va poniendo Y que fichas. reconocemos, en paréntesis, en un detente, que reconocemos que el ministerio Ibeliz tiene un don especial Sí, sí, en la adoración. No es que es una música, no, es una sí, adoradora. sí, Y hace una buena combinación contigo a nivel ministerial. sí. Pues una de las cosas que nosotros íbamos a la cárcel es precisamente eso. A ella le invitaron, fíjate, ese día eh, que yo también era nuevo en la iglesia, yo fui a acompañarles, eran 2 mujeres, y yo fui a acompañarles porque mujeres no pueden entrar solas a la institución. Ujú. Entonces llevaban a Ibelis para que cantara, para que, ¿verdad?, adorara, tocara guitarra, y la otra persona iba a predicar, que era la líder. Pero sucede algo interesante, que cuando estamos allá adentro, la hermana comienza a leer la escritura y se dio el devocional, después cuando termina me dice, Carlos, habla algo allí de la lectura, y yo me quedé así. Yo dije, pero, ay, ¿ves que Dios empuja? ¿Qué sabía yo que después Dios me iba a permitir que yo compartiera su palabra en ese lugar? Esa fue mi primera. ¿Y por qué la cárcel? ¿Qué ocurrió? Mira, no ¿Qué? sé. Porque desarrollaste un ministerio y todavía en zona carcelaria. Mira, no sé.
no tengo esa respuesta. Pero mi primera vez visitando una cárcel fue en Maracaibo, Venezuela. No sé si llamarle cárcel, porque no tiene que ver nada con nuestras instituciones. Cada lugar es diferente. Sí, aquello era, Aquí hay mucho derecho. tú llegas al portón, te abren el portón, entras, te cierran el portón y de ahí para adelante es responsabilidad tuya. Y con los misioneros que fuimos nosotros, nos llevaron allí, ¿verdad? Y era para poner la película Nicky Corre Nicky. ¿Has visto esa película? No, Búscala. Es un testimonio de Nicky Cruz. Pero la película duraba 1 hora y media, más o menos. Y a la hora nos mandaron a salir. ¿Y quién la paga la película a esos muchachos? Ahí habían jóvenes mezclados con adultos mayores. Ahí había de todo. Y nosotros estábamos allí entre ellos. Aquello estaba lleno. Tengo fotos de ese lugar. Y había gente armada. Mi primer, no predicación, predicó la película. Pero me dijeron que yo hiciera el llamado. Y esa fue mi primera vez. Tal vez allí comenzó algo. ¿Cómo ver el impacto? No. Y como ya nos habían mandado a salir media hora antes, cuando íbamos de regreso, nos llevaron a la oficina de los jefes. Estoy hablando de Venezuela. Y por poco pasamos la noche en la cárcel. Y nos dijeron de todo. Pero como Dios está en control, nada pasó. qué bueno. Nos fuimos. Dando la vuelta, así como decimos, por la esquina, saliendo de la cárcel, se escuchaban allá, pla, 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 pla. Disparos allá arriba, en la montaña, en la cárcel. Allí fue mi primera vez que yo fui a una institución. Y yo creo que allí fue como que comenzó todo. Después Dios comenzó a abrirme puertas acá. Y no Fíjate, sé Carlos, por qué. a veces por ahí Ya va. Dios sabrá por qué, pero no sé Sí, por qué. sí. Bueno, ¿tú sabes qué pasa, Carlos? Que a veces este mundo de redes sociales, tú ves tanta gente defendiendo tanta cosa de aquí, tanta cosa de allá, y muchas veces entrando a señalar, pensando que lo único que hacen algo por la sociedad son X o Y grupo de personas, y, y piensan que simplemente levantar una voz de justicia es en ciertos asuntos específicos que se mueven a nivel social y más en estos tiempos. Ujú, Y desconocen de las otras cosas que se hacen en otros escenarios donde tal vez no se publican, porque no son escenarios de publicar, pero que se llegan a lo que dice la palabra de los vulnerables, ¿verdad? ujú, Porque tuve hambre, me diste de comer, porque estaba desnudo y me vestí. O sea, entonces, ese texto se va más allá porque no se va no, el evangelio no está para señalar el evangelio, sino de una oportunidad como la tuve yo para que otros la tengan. ujú, Entonces, hay unos sectores y unas poblaciones que no todo el mundo llega. De hecho, hay que tener llamados, cada llamado. Y yo no puedo si a aquel le toca servir en los comedores, pero al otro le tocó entrar a la cárcel, al otro le llegó a ir al hospital, al otro le tocó tal vez en la marcha, al otro le tocó. El importante es llegar Así y es. levantar. Así Entonces, es. una de las cosas que hoy queremos mostrar en este podcast es cómo surge y cómo va llegando a una población que no es Sí, no es algo común, no todo el mundo llega. Hay sí, ministerios poderosos que se han sí, levantado y se dedican a eso. Y no necesariamente ese llamado son de personas que han estado dentro del bote. sí. Así es. Me llama la atención, ese versículo que mencionas es mi versículo clave en el ministerio. Y está allí en las cárceles. Ujú, No es que tan solamente a los enfermos, no que tan solamente al inmigrante, ¿verdad? O ujú. al que no tiene el hogar. No es tan solamente al desnudo. No, no. Pero es que está también allí el preso. Y no importa la forma que lo interpretes, está allí. Uno que Ujú. está El privado punto de no la fue vida. lo que hizo. No, 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 no. El punto es que tengo aunque pague, hay una salvación. Y no voy a entrar en teología ni nada, pero yo veo todos estos puntos como algo que la iglesia tiene que cumplir. La iglesia soy yo. Ujú, Algo que yo no lo puedo hacer todo, sí, pero somos iglesias y cuando nos unimos, cada uno
aporta algo al ministerio de Jesús. La cárcel, a pesar de ser tan difícil la entrada, se llena uno de tanto allí. Dijiste, no es para todo el mundo. No, no es para todo el mundo. Tú no sabes la cantidad de dolores de cabeza que yo he tenido, ¿verdad? Nos estuvimos dirigiendo con ministerios allá adentro. Dolores de cabeza. Pero ¿sabes qué? Son los que van. Son los que están. Son los que llegan. Son los que, a pesar de la lluvia, a pesar de la distancia. Mira, Porque nace en el corazón. sí, yo he tenido personas que vienen de Carolina a Ponce. Y yo le decía, pero ven acá. Pero ¿y por qué en Ponce? Pues porque no, nosotros de Gurabo, de allá, de Juncos. Mira, pues si más cerca está Bayamón. Pero llegaban. A pesar de la lluvia, a pesar de que ese día no te dejaron entrar. Porque cuando, si el oficial le pasó mal y no te quiere dejar entrar, se inventa una situación y ya, y se acabó. Ujú. Pero es un ministerio maravilloso. Y es un ministerio de Dios. Y todavía no tengo respuesta para contestarte por qué las cárceles. Pero realmente dijiste también que no es un ministerio donde está la foto, donde está el aplauso, donde está el reconocimiento. No, ahí no hay nada. Ujú. Ahí lo que hay es una batalla espiritual muy fuerte. Ahí donde hay unas identidades quebrantadas. Ahí donde hay gente que no sabe abrazar. ¿Cómo tú lo sabes? Porque tú le das un abrazo a ellos y no te lo responden. O te ponen el hombro. Jóvenes que no te saben abrazar, no se atreven a abrazar. No, porque es que dos hombres no se abrazan. No, no, es que no recibieron eso. No recibieron eso. ¿Cuáles son, cuando estás ahí adentro, qué has identificado las necesidades más profundas que puedan tener ellos? Eso allí, ¿cómo es esa experiencia? Bueno, antes de la necesidad allí, en ellos, papi y mami. Tú los escuchas y tienes alguna petición. ¿Quieres que oremos por algo? Me dice, ora por mi abuela. Casi nunca te mencionan a papi y a mami. O un tío. Hay un vacío de padres en ellos. Por lo demás, mire, hace falta gente dentro de las instituciones que vaya a predicarle, por ejemplo, a los jóvenes, que vaya a predicarle un Jesús de una forma sencilla, Sin mucha teología. como me lo predicaron a mí cuando era niño, porque son niños. Algo que me impactó una Navidad. Llegamos. eh, ¿De qué se habla en Navidad? ¿Qué más se habla en Navidad? Niño Jesús. Y comenzaba a hablar de Jesús y le preguntó a una adolescente, ¿sabe quién es Jesús? Me dijo que no sabía quién era Jesús. Yo me quedé así. En Puerto Rico, con tantos medios, con tantas iglesias, con tanta tecnología. No sé si ella malinterpretó mi pregunta, pero no. Porque estábamos allí en parranda, estábamos cantando y estábamos, no sabía quién era Jesús. Y a veces lo que han escuchado de Jesús o del Evangelio ha sido un Dios que condena, que señala, que, que, que lo que crea es culpa y no llega a un encuentro de transformación, porque si uno conoce a veces, y tal vez por la escuelita hay unos tiempos que se han marcado en la historia del Evangelio, ¿verdad? Y los años 70 80 yo creo que fue un tiempo fuerte de o aceptas o te vas. Ujú. Y como que no había una enseñanza y lo que puedan saber de referencia, a veces un Dios de condena, ¿verdad? Sí, De juicio, y no ese Dios de amor, de ternura, que sí, no ama la conducta, pero que tiene algo para nosotros cambiar y restaurar. Y me estás diciendo que necesitan algo sencillo y ese es el Evangelio. sí. Yo digo que Jesús es, Jesús es amor. Y ese amor abraza, no importa el pecado, pero ese amor comienza a hacer algo, como lo hizo conmigo. Ese amor cuando te abraza comienza a darte
sentido de la vida. Tú comienzas a ver diferente, a pensar diferente. Comienza a manejar el odio que tú llevas dentro, comienza a sanar heridas, eh, y eso sucede allí. Es interesante, a mí me llama la atención cuando el mismo sistema de corrección y rehabilitación dice que bueno, algunos dicen, otros no, que la rehabilitación la lleva a cabo el Ministerio de Capellanía a través de la obra del Señor. Y podemos mencionar algunas personas que hoy están en la calle y antes fueron personas que hicieron grandes cosas en la criminalidad y en las drogas y hoy te están predicando un evangelio. El sistema ha tratado de rehabilitar de diferentes formas. En estos días vi una grabación de algunos de los miembros de la población correccional y gloria a Dios. Pero el cambio verdadero lo hace Cristo. El cambio verdadero lo hace Cristo. Y en cuanto al juicio, sí, ellos van a estar acostumbrados a eso, porque están siendo castigados. Ujú. Pero cuando en ese lugar de oscuridad, es que todo está en la Escritura. En un lugar de oscuridad tú prendes una luz y disipa tinieblas. Y cuando ellos empiezan a escuchar algo distinto, el oído se abre. El oído se abre, la mente razona y el corazón comienza a recibir algo distinto. Eso es lo que Dios hace allá adentro. En todos estos años, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más impactante en este ministerio dentro de las cárceles? Si alguno. Sí, eh, yo te diría que querer hacer más y no poder hacer. No te digo como una impotencia, no te digo como, no, pero es querer hacer más y no poder hacerlo por el sistema tal vez. Eh, Querer transformar un andamiaje que conocemos como capellanía y no poder hacerlo. Yo creo que eso es lo más. Porque no todo lo que está allí es limpio. Mm. Y no estoy hablando de miembro de población correccional. Estoy hablando del andamiaje de capellanía. No todo lo que está allí es limpio. Y como ministros del Señor, cuando Dios nos lleva a un lugar y Dios comienza a identificarnos cosas que debemos transformar, pues las hacemos. Pero cuando hay un sistema que no te permite, yo no te puedo decir nada en contra de los miembros de la población correccional, ¿verdad? Y digo así, pero ustedes lo conocen como confinados. No te puedo decir nada que para mí haya sido chocante de ellos. Nunca en los años que yo llevo visitando cárceles he tenido situaciones. Nunca. Nunca. Pero sí con el sistema. Sí con el sistema. ¿Qué es lo más difícil que ha visto dentro de la población de confinados o de la población carcelaria? Los adolescentes. Los adolescentes. Eh, Escucharlos. Pero también sentir el rechazo. Mm. Y más de las adolescentes. Fueron los únicos en estos años que nos decían que no querían el servicio. Es un rechazo, no a nosotros. Nosotros tenemos que entender que el rechazo no es a nosotros, sino es Al Señor. es a lo que llevamos, es el mensaje. Y eso sí me duele, porque yo sé que lo que ellas necesitan y ellos necesitan es el mensaje de Cristo. No es la libertad. Ellos querían salir, ellos querían regresar a la libre comunidad. Pero ¿de qué te vale salir a la libre comunidad si no estás preparado? Y al rato los vemos o adentro otra vez o asesinados. Porque nada cambia. Pero cuando ellos reciben el mensaje, algo comienza a cambiar. Y yo creo que lo más difícil, lo más tal vez frustrante, que tú llegar y que te digan que no. Y solamente me ocurrió, ¿verdad? En los juveniles, en el área de las jóvenes. Y eso
que nosotros, un culto en una cárcel no es un culto de iglesia, no es lo mismo, no puedes hacer lo mismo que aquí. Claro, se lleva el cántico, pero la dinámica es distinta, igual que la predicación. Cuando hablamos de este sistema, una de las cosas que nosotros hablamos y predicamos, que es parte del crecimiento, es el perdón. Ujú. El perdón de pecados, el perdón. Pero también es ese perdón que va más allá de la que nos da el Señor, sino el perdón de nosotros mismos y el perdón a nuestros prójimos. Ujú. ¿Cómo tú ves ese tema del perdón dentro de esta población? Difícil, aunque no imposible. Cuando cada uno de nosotros vemos noticias y vemos una primera plana de algo que ocurrió, de un asesinato, de un gran crimen, esa gente nos lo vamos a encontrar allá, empezando por el lado de acá. ¿Cómo yo le hago frente, cara a cara a ellos? No puede ser mi mente, no puede ser mis emociones lo que vayan donde ellos. Pero a su vez, cuando uno habla con ellos, uno recibe y percibe mucho odio, mucha venganza preparada para cuando ellos salgan. Y sí Dios hace la obra, y sí Dios liberta, pero toma tiempo. Me llama la atención uno de los jóvenes que en un llamado, yo no soy mucho de hacer llamados. Si son los mismos, yo no soy mucho de hacer llamados. ¿Por qué? Son los mismos. En la iglesia pasa también. Y una vez hicimos un llamado porque eran nuevecitos todos los jóvenes, todos. Y uno me dijo, pastor, yo no voy a aceptar a Cristo. Así. Y yo le dije, te felicito porque estás siendo honesto. No, yo no puedo aceptar a Cristo porque yo sé que tengo que dejar muchas cosas. Lo típico. Y aquí es difícil. O sea, que también el contexto donde ellos están, en el día a día, nosotros nos vamos. Y nosotros no vivimos las experiencias de ellos. Y por eso el manejar el perdón es un poco difícil. Porque ellos comienzan a manejar el perdón y de repente vino una limpieza ¿verdad? Como hacen los oficiales y le quitaron todo. Ahí volvió otra vez el resurgir, la molestia, el odio. Sí, porque tal vez no hay un sistema que esté equilibrado para poder ir trabajando integral y restaurar y esas personas pueden, porque tenemos que ser honestos. Nuestro sistema no está siendo diseñado para restaurar la vida de los que delinquen. No. Y no quiero entrar allí porque no acabo. Pero es una de las frustraciones. Te mencioné el sistema. Y el sistema a veces permite otras cosas. Ujú. Por ejemplo, a veces nosotros íbamos a una hora de culto, pero ellos estaban en una psicología o tenían unas terapias y aquello era más importante que el horario de nuestro servicio porque aquello está en un contrato, porque aquello está establecido. Es un sistema. ¿Qué espacio hay para la capellanía? Bueno, pues hay espacio, pero si no se puede hoy, no se puede hoy. Entonces todo eso es un pasito atrás, un pasito atrás. ¿Cómo la pandemia pudo o influenció a favor o en contra la tarea de la capellanía? Sopla el Espíritu Santo de Dios, enciende en su pueblo un mismo ardor. Su voz nos guía con tierno amor a ser reflejo de su favor. Niños y ancianos juntos están siguiendo el rumbo del Dios que da paz. Nos une el cielo, su gran verdad, y en Cristo somos una heredad. Somos pueblo de Dios, unidos en su misión, guiados por
Somos